volar, volar. Ernesto Guevara Serna. Escucho. Te lo ofrezco todo, mis ciudades y mis montes, mis ríos y mis sierras, y las venas que surcan toda mi esfera, porque es la ley de la sangre que rige mi sino, voy tras la voz que me llama al camino. Hay una etapa de juventud que yo califico siempre de búsqueda y caminos de revolución. La forma en que los gringos tratan a América, acordate que gringos son yanquis, me provocaba una indignación creciente, pero al mismo tiempo estudiaba la teoría del porqué de su acción y la encontraba científica. América Latina le da 3 pautas esenciales que él practica en su futuro, que es su humanismo, enraizado con el marxismo que conoce, su antiimperialismo, que primero lo llamó antiyanquismo, pero el antiimperialismo, que son tesis fundamentales en el pensamiento del Che como dirigente de la Revolución Cubana, pero aquí comienza a esbozarse, empieza a sentir la importancia de la penetración norteamericana en América Latina y el peso tan cruento de esa penetración. Y por supuesto, el hecho mismo de su concepción filosófica que le da una interpretación mucho más acabada a toda su obra posteriormente. ¿En qué momento dejé el razonamiento para tener algo así como la fe? No lo puedo decir, porque el camino fue bastante larguito y con muchos retrocesos. Desde que se tropieza con la revolución guatemalteca en el 53-54, que es derrocada precisamente por la presión norteamericana, y que ya él se percata que la única manera de resolver los males de América, como él afirma, es la lucha política, incluso antes de conocer al propio Fidel. Por lo tanto, ya él está pensando en cómo hacerse revolucionario. El marxismo es la teoría que le da la posibilidad de entender la transformación estructural y de cambio que debe operarse en la región y después con posterioridad en el mundo. Mi cultura médica no se agiganta, y mientras voy asimilando otra serie de conocimientos que interesan mucho más que aquellos. América será el teatro de mis aventuras con carácter mucho más importante de lo que hubiera creído. Realmente creo haber llegado a comprenderla y me siento americano con un carácter distintivo de cualquier otro pueblo de la tierra. Me di cuenta de una cosa fundamental. Para ser médico revolucionario, o para ser revolucionario, lo primero que hay que tener es revolución. De nada sirve el esfuerzo individual, el afán de sacrificar toda una vida al más noble de los ideales, si ese esfuerzo se hace solo. Para hacer revolución, se necesita que todo el pueblo se movilice. ¿Por qué está aquí luchando en Cuba? Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos los que sentimos un afán democrático de luchar en cualquiera de estos países por la libertad de ellos. Desde el propio 59 se produce, a mi modo de ver, la realidad de aquellas largas conversaciones que tuvieron Fidel y el Che, que fueron narradas en cartas y en entrevistas, en el sueño de la realidad latinoamericana, de alcanzar la verdadera independencia que se fue pensando por ellos, el Che por su experiencia adquirida en los viajes, Fidel por otras razones y su involucramiento con movimientos revolucionarios en América Latina. Si bien es cierto que la práctica revolucionaria es un elemento vital a la hora de entender el pensamiento del Che, su propia teoría en sus estudios profundos y su conocimiento de América Latina lo van llevando a elaborar un pensamiento que remarque algo. Para el Che la revolución cubana le sirvió de medida de lo que es un verdadero proyecto revolucionario.
Pero para la realidad de Cuba, esto le sirve de puente o de base esencial para replantearse y pensar la necesidad de un proyecto político de cambio para toda la región. En nuestro continente, actualmente, las fuerzas del pueblo están demostrando la impotencia de los ejércitos para poder liquidar las aspiraciones de los pueblos a su libertad. Está ligado a figuras centrales de los movimientos revolucionarios que desde un principio del año 59 hay información clara y precisa de entrevistas con Carlos Fonseca Amador de Nicaragua, de otros movimientos que tienen que ver su importancia, la vinculación con los grupos de argentinos viviendo en Cuba y posteriormente incluso la actividad que se produce diseñada y pensada entre Macetti y él para Salta en el año 62, nos da la medida de la manera rápida en que se desarrollan estos proyectos, pero que hay que buscar la información y el convencimiento a partir de toda esta etapa anterior. Es decir, su concepción de lo que debe ser el socialismo es vital para entender que cualquier proyecto político de cambio para la región pasaba, desde el punto de vista del Che, por la lucha revolucionaria, pero para desarrollar posteriormente el socialismo o la transición socialista como el eje central de los cambios. No creo solo que sea un atributo del Che, aunque lo haya materializado más. El propio Fidel y otros dirigentes fueron pensando en cómo ir sumando todos estos movimientos a esa idea libertaria de Bolívar, alcanzar la independencia y la soberanía de América Latina, sobre todo para despojarse, como diría el Che, del incómodo amigo yanqui. Playa Girón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. El concepto antiimperialista y el concepto de socialismo a la hora de diseñar un proyecto político para América Latina son ejes esenciales que están presentes en el pensamiento latinoamericano del Che. Si nos paramos un minuto frente al mapa de Vietnam, pequeño como es, y nos paramos después frente a los 20 millones de kilómetros cuadrados de nuestra inmensa América, veremos con más certitud aún que la lucha se puede hacer. Molti Vietnam creare due, tre. Molti Vietnam creare due, tre. Molti Vietnam creare due, tre. Ya después, en el mensaje de la Tricontinental o en otros momentos donde están presentes las tesis antiimperialistas de un nivel y una profundidad mayor. Ya aquí no se trata solo de meditar en cómo ir alcanzando poco a poco el proceso de liberación, sino cómo deben raigalmente ser los cambios que se deben producir en cada uno de estos países para alcanzar primero la independencia de cada una de las naciones, después la unidad y la integración entre todos ellos para, con una concepción regional, poder alcanzar la verdadera soberanía pensada desde los tiempos de Bolívar. No importa que cada día el imperialismo esté más agresivo. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada, no se pueden dejar intimidar por eso. Y juntos construiremos la nueva vida. Está estructurado en el pensamiento y la acción que paulatinamente los países tercermundistas tenían que concebir todos estos elementos que yo he expresado para dar una fusión de interpretación, de enfrentamiento al imperialismo, como dice en el mensaje, crear 2, 3, muchos Vietnam, con un concepto regional, con un concepto de países y que se enfrentaran abiertamente a toda la presión, la explotación y la expoliación del imperialismo norteamericano hacia estas regiones. Pensar en el Che y América Latina es una misma cosa. Desde sus sueños de juventud,
expresando en sus notas de viaje ese vagar sin rumbo por la mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. Es decir, ese estremecimiento que va sintiendo, esa pertenencia hacia América Latina que la va sintiendo desde jóvenes, se va consolidando hasta llegar a adquirir ese pensamiento profundo hacia el cambio en América Latina. Ese es el Che en el año 66, cuando se decide ya hacia el tránsito hacia Bolivia después de la experiencia negativa de África. Por supuesto, consolidada en algo que para él era fundamental, comenzar la proyección de transformación social en el tercer mundo por la región que él más conoce y que además tiene el deseo amplio de contribuir a su verdadera independencia y soberanía. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia